Por cuarta vez en 5 meses, el número de familias migrantes que cruzan la frontera suroeste ha quebrado registros, dijeron las autoridades de cumplimiento fronterizo el martes, advirtiendo que las instalaciones del gobierno están llenas y los agentes están abrumados. Más de 76.000 migrantes cruzaron la frontera sin autorización en febrero, más del doble de los niveles del mismo periodo del año pasado y acercándose a los números más grandes vistos en cualquier febrero de los últimos 12 años. El sistema está mucho más allá de la capacidad y permanece en el punto de ruptura, dijo Kevin Campbell, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, a los periodistas anunciando los nuevos datos. Desviados por nuevas restricciones en muchos de los principales puertos de entrada, las familias migrantes continúan llegando en grupos cada vez más grandes en zonas remotas de Arizona, Nuevo México y Texas. Al menos 70 de estos grupos con 100 o más personas se han convertido en las estaciones de la patrulla fronteriza, que típicamente son atendidas por un puñado de agentes, a menudo a horas de distancia de la civilización. En comparación, solo 13 de estos grupos llegaron en el último año fiscal, y 2 en el año anterior. Más del 90% de los recién llegados fueron de Guatemala, dijeron las autoridades, con un cambio significativo en la dinámica de la migración. Mientras que los migrantes centroamericanos una vez tardaron semanas en viajar por México a los Estados Unidos, muchas familias guatemaltecas están ahora abordando autobuses y llegan a la frontera suroeste en tan solo 4 a 7 días sobre una base muy consistente, dijo el señor Callahan. El señor Callahan también declaró cambios radicales en los procedimientos de la agencia para garantizar la atención médica adecuada a los migrantes, una revisión provocada por la muerte de 2 niños migrantes en la custodia de la agencia en diciembre. Las medidas, que incluyen exámenes exhaustivos de salud para todos los niños migrantes y un nuevo centro de procesamiento en El Paso que ayudará a proporcionar un mejor refugio y atención médica a las familias migrantes, son un intento de arreglar años de insuficiencias en el cuidado de la salud que han dejado a muchos en riesgo. Estas soluciones son temporales y esta situación no es sostenible, dijo. Esto es claramente tanto una seguridad fronteriza como una crisis humanitaria. El elevado número de familias que cruzan la frontera sugieren que las políticas del presidente Trump destinadas a disuadir a los solicitantes de asilo no están teniendo su efecto previsto. Hasta 2.000 migrantes que viajaron en una caravana desde Centroamérica el año pasado y se enfrentaron a largos retrasos en Tijuana parecían haber renunciado a su causa a partir del mes pasado después de haber sido desalentados por meses de retrasos en la frontera. Pero las familias que siguen detrás de ellas parecen haber ajustado sus rutas en lugar de retroceder. De hecho, están viajando en números aún más grandes que antes. Las multitudes de nuevas familias también están afectando a las comunidades en el lado americano de la frontera. En El Paso, por ejemplo, donde la mayoría de las familias están siendo procesadas después de presentar sus solicitudes de asilo, una red de voluntarios que temporalmente aloja a los migrantes después de que son liberados de la custodia ha tenido que expandirse a 20 instalaciones, en comparación con solo 3 durante el mismo periodo del año pasado. Los migrantes ahora están alojados en iglesias, convertida una casa de reposo y cerca de 125 habitaciones de hotel que se pagan con donaciones. Nunca habíamos visto este tipo de números, dijo Rubén García, el director de la organización, llamada Casa de la Anunciación. Dijo que durante una semana de febrero, las autoridades de inmigración habían liberado a más de 3.600 migrantes a su organización, el número más alto en una sola semana desde la fundación del grupo en 1978. En su mayor parte, el señor García dijo que su personal y los trabajadores voluntarios habían sido capaces de mantenerse al tanto de la oleada, a menudo haciendo llamadas frenéticas a las iglesias para solicitar acceso a más espacio para las familias de vivienda a corto plazo. Pero a veces sus mejores esfuerzos se terminaron, dijo, incluso en un día la semana pasada, cuando las autoridades abandonaron 150 más migrantes de lo planeado originalmente. Simplemente no teníamos el espacio, dijo el señor García.
Los funcionarios de la patrulla fronteriza dijeron que los mayores factores de atracción que alentaban a las familias migrantes a hacer su camino hacia los Estados Unidos eran las leyes federales y asentamientos judiciales que prohíben a las autoridades deportar a centroamericanos sin un procesamiento prolongado, y de detener a las familias migrantes por más de 20 días, después de lo cual deben ser liberados en el país mientras esperan procedimientos judiciales de inmigración. Otros en la agencia señalaron la pobreza severa y la inseguridad alimentaria en las tierras altas occidentales de Guatemala, donde muchas de las familias provienen, como una motivación primordial. A partir del 3 de marzo, 237.327 migrantes habían sido aprehendidos a lo largo de la frontera suroeste desde que comenzó el año fiscal en octubre, un aumento del 97% del año anterior, según cifras del gobierno. Los números más grandes y el aumento en zonas más remotas de la frontera han atraído una nueva atención a los problemas grandes con los servicios médicos proporcionados por la aduana y la protección fronteriza. Las familias migrantes, en particular, tienden a llegar urgentemente a la necesidad de atención médica, dijo la agencia, que ha filtrado los recursos y ha sacado a los agentes de sus deberes policiales. El año pasado, la agencia remitió 12.000 migrantes a salas de emergencias para atención, cada una de los cuales requería que un agente esperara con ellos en el hospital y se asegurara de que fueran devueltos inmediatamente a la custodia federal tras su liberación. Las tasas de referencias hospitalarias están aumentando, dijo la agencia, con unos 145 agentes por día que actualmente actúan como escoltas hospitalarias. Mientras tanto, las incautaciones de cocaína para el año fiscal actual ya han superado la anterior, y las incautaciones de metanfetamina también han aumentado, según la agencia, una situación que también exige recursos de personal. Históricamente, muchas familias migrantes han sido liberadas de la custodia casi inmediatamente después de cruzar la frontera porque la capacidad de las instalaciones equipadas para albergar a los padres con niños es mucho menor que el número de personas que viajan como familias. Las autoridades de inmigración tienen suficiente espacio para detener a unos 3.000 miembros de familias migrantes. Pero más de 28.000 cruzaron la frontera en enero. Sin embargo, recientemente, la agencia también ha comenzado a liberar a los adultos solteros en el país debido a las copias de seguridad que ahora se extienden en todas las instalaciones de detención de inmigración y aplicación aduanera en todo el país, donde los migrantes adultos tradicionalmente son detenidos hasta que sus casos judiciales de inmigración se resuelven. Más de 50.000 adultos están actualmente detenidos en custodia del ICE, el número más alto de la historia, que a su vez ha comenzado a agravar a los abogados del gobierno, que tienen la tarea de procesar sus casos de deportación, según los funcionarios de la agencia. Sin embargo, las últimas proyecciones, basadas en la inteligencia recopilada en Centroamérica, así como los patrones de años anteriores, sugieren que el número de familias que viajan a los Estados Unidos pueden seguir aumentando en los próximos meses. Por